Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Profe, pura vida. Dylan, ¿todo bien? A ver, Pura ¿quiénes estamos vida. conectados? Dylan, Daniela, Dylan, Einer, Fernando, Gloriana, Jafet, Junit, Kenia, Kevin, Luis, Priscila, Robert y Jafet. 15. Ok, hoy nadie me ha escrito. Bueno, alguien ya me acaba de escribir. Para ver si van a faltar. Bueno, supongo que se van a ir conectando. Chicos, hoy tenemos una clase dividida en una, dos, tres partes principales y dos subpartes. Ya casi, ¿cómo les ha ido con los otros cursos? Ya algunos cursos los han ido cerrando. Ya hay algunos, por lo menos van teniendo fechas de finalización. No, Todavía no. buenísimo. Ok, sí, porque este va para largo, entonces eso es lo que les quería comentar. Ahorita les entrego más o menos no más o menos, ahorita les entrego las fechas de las próximas entregas y cómo las vamos a realizar. Y lo que queda pendiente por parte del curso. Bueno, para irles comentando, para ir iniciando mientras se van conectando los demás compañeros. Chicos, tuve un inconveniente no un inconveniente, sino que para la entrega anterior, para el examen anterior, lo que hice fue que conforme lo iba revisando, lo iba subiendo eh, por tractos, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes se comunican entre ustedes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, subía, no sé, el examen de Andrei y a los 10 minutos me estaba preguntando a alguien que no le había llegado la nota, ¿verdad? Y los iba calificando, conforme los iba calificando, los iba subiendo. Para que esto no volviera a suceder, ¿verdad? Porque me pasó mucho, entonces voy a entregar todas las notas de una sola vez. Me faltan como casi 8 proyectos que terminar de revisar. Esperaría que entre hoy y mañana ya subirles la nota, pero no les voy a entregar el proyecto final hasta que no les entregue las notas de calificación. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a grabar un video donde les explico el proyecto para podérselos cargar, para podérselos mostrar el siguiente proyecto. El siguiente proyecto está para entregar el 10 de noviembre. Entonces, estamos entre 10 y 12 de noviembre. Vamos a ver cómo nos va para ver si lo entregamos del 10 al 12 y que ustedes ya puedan empezar a trabajarlo de una sola vez. Está grandecillo, pero se puede resolver, ¿verdad? Con bastante dedicación. Pero entonces la idea es entregarlo conforme yo ponga la última nota, entonces les habilito de una vez el proyecto para que empiecen a trabajar, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, pudiese entregar todas las notas hoy y entrego el proyecto va a tener 22 días. Entonces, por ejemplo, si logro terminar las calificaciones hoy y las subo todas hoy, entonces el punto de entrega va a quedar para hoy, el 22, para el 10 de noviembre. Si no lo logro terminar hoy, lo termino mañana, entonces para el 11 de noviembre y así. O sea, ustedes van a tener los 22 días del proyecto, ni uno más ni uno menos, ¿ok? Pero que sí, va a depender, ¿verdad? En principio de esta entrega, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo las notas del proyecto y cómo les ha ido. Me estuvo comentando eh, Keylor, ¿verdad? El día de ayer, que tuvieron ahí alguna sesión de lo que fue tutoría y hay alguna pequeña dificultad, esta la vamos a abordar el viernes para verificar. Me estuvo comentando, pero que vamos a reunirnos hoy para poder, en este caso, validar qué fue lo que sucedió y ver el mismo ejercicio sin ningún problema el próximo viernes, ¿verdad? Que el próximo viernes sí vamos a dedicar ahí un espacio para validar o hacer cualquiera de los ejercicios, ¿verdad? Los ejercicios propuestos y también terminar de explicar el proyecto en cualquier duda que tengan por ahí, entre cualquier particularidad, ¿verdad? Que tengan de aquí a lo que sería el viernes, ¿ok? Entonces, esa es la forma en la cual vamos a ir trabajando, chicos. El día de hoy iniciamos con dos temas, uno de herencia y otro de relaciones, un poco más teórico. Y dejamos la parte práctica ahí para que con solo 3 ejercicios. ¿Esto por qué? Porque hoy mismo se habilita una tarea adicional que es sobre archivos de texto, traspaso de información entre archivos de texto,
y una siguiente, y prácticamente lo que sería la entrega del proyecto, ¿verdad? Entonces, para que no queden muy cargados, entonces van a ser pocos los ejercicios de lo que sería, en este caso, herencia, el tema que vamos a ver, por lo menos en la parte práctica de hoy. Para de hoy en 8 quedaría ya la parte de polimorfismo, y prácticamente iríamos cerrando con los contenidos del curso, pero bueno, nos quedan ahí las entregas. El examen sí está para hoy en 15, entonces para que lo tengan claro en esa sección, ¿verdad? Que este examen está para bien 15. Y bueno, entonces que el proyecto estaría para dentro de 22 días a partir de hoy, a partir de mañana, o máximo, ¿verdad? El jueves, que esperaría que sea máximo a partir de mañana. Pero bueno, entonces ya tenemos con esa sección clara. Voy a empezar a trabajar con los temas del día de hoy. Antes de pasar a los temas del día de hoy, quería consultarles cómo les fue con los ejercicios de eh, matrices. ¿Trabajaron con algunos? ¿No trabajaron con algunos? Entendí lo que fue el video, me queda practicar un poco. Profe, Señor, bueno, en lo personal sí estuve practicando de vectores y de matrices con punteros. ok. De ahí, exceptuando las dudas que le mandé Ujú, aquel día, el viernes, sí logré hacer varios y buenísimo. digamos que como dejar un poco más claros los conceptos. Nada más que, digamos, en el código el de la matriz, o sea, si bien yo sí sé implementarlo para alguna que otra situación, hay cosillas que las hago y sé que las estoy haciendo, pero no tanto el por qué. Y no sé, como que me gustaría luego ahí ver, digamos, por qué en sí parte del código, digamos. No sé si me voy a entender. Ok, claro, no hay ningún problema. Si nos da chance, lo vemos hoy, si no, eso lo dejamos por el viernes, no hay ningún problema. Oh, ok, perfecto. Ok. Profe, y en cuanto a los proyectos, o sea, ¿qué? Sí, digamos, los que Y yo hay he varios realizado, es que, buenos, hay varios que están muy, muy buenos, chicos. Lo que a mí no me está gustando en cierta parte del proyecto es que varios están dejando muchas cosas inconclusas. Entonces, ni siquiera intenté por ejemplo, lo del juego. Nada más, ahí no hay nada. No hay código, no ejecuta nada. Entonces, me deja la impresión, o sea, si me hubieran mandado algo, tal vez no funcional, pero me hubieran mandado algo, me da la impresión de que ustedes trabajaron en esa sección. Pero ahí lo que me deja la duda, ¿verdad? Es que no sé si trabajaron o si meramente ni siquiera no lo intentaron, lo vieron muy difícil y no quisieron hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso me pasó con varios proyectos y es algo que yo siempre les he dicho, quizás a ustedes no se los he comentado tanto por el tema de la presencialidad, ¿verdad? Que sí espero que siempre envíen todo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, un examen, que no me envíen exámenes con cosas que no contestan. Al menos haciendo los exámenes de forma virtual, ¿verdad? Bueno, me he eliminado bastante eso en el sentido de que como son formularios o como es contestar ahí mismo en línea, todo lo contestan, pero los exámenes escritos dejaban muchas preguntas en blanco. Pero lo estoy sintiendo ahora entonces con la parte del proyecto, ¿verdad? Que hay secciones o funcionalidades que ni siquiera lo intentaron, uno hay un bloque de código donde uno diga, bueno, lo comentó porque no servía, pero no, entonces eso sí me ha dejado ahí con un descontento en algunos proyectos, ¿verdad? Y cada quien sabe qué tanto hizo y qué tanto no hizo, pero esperaría que eso varíe para lo que es el próximo proyecto y que ya igualmente, sí hay 3 personas que les he dado seguimiento, pero bueno, de hecho no, por decirlo de alguna manera, ya dejaron el curso, entonces no enviaron el examen, no enviaron el proyecto, ¿verdad? Que la intención o la idea es que ustedes puedan trabajarlo hasta el final, ¿verdad? Y ya de ahí en adelante, entonces, si por A o por B no lo logré, lo intenté, pero no dejar el curso y solamente, que yo sé que hay muchas eventualidades y es mucho más difícil, pero también hay mucho mayor cantidad de facilidades, ya puedo repasar las clases, ya tengo más tiempo para hacer los ejercicios, porque sea como sea, nosotros estamos teniendo 2 horas de sesión sincrónica por temas de conectividad, que ya un día estos me regañaron un poco, ¿verdad? Porque la U sigue insistiendo en estas sesiones de 50 minutos, pero lo que pasa es que 50 minutos prácticamente les grabaría un video y se los facilitaría, pero fuera de ahí no tendría cómo evacuar dudas
o alguna otra alternativa de tener esta relación un poco más cercana. Y yo les agradezco a ustedes que hacen lo posible. De hecho, si ustedes se han dado cuenta que yo les he dicho que sí, que descargo la lista, eso y lo demás, pero yo no me he estresado por el tema de asistencia. ¿Sí? Si no puedo, no puedo. Si falta, falta. Pero póngase al día al menos. O sea, que yo no quiero que alguien se quede en el curso porque faltó 3 veces. No, esa no es la intención, sino que dé lo máximo con el curso y ya después ya veremos qué pasa. Pero que no sean temas de conexión o temas de lejanía o temas eh, extra académicos, ¿verdad? Que hagan que yo desista con el curso o que tenga algún inconveniente. Entonces, más bien, si están presentando alguna situación eh, que sea de conocer, compañeros me han dicho no tengo compu y me han enviado el examen a puras fotos y el proyecto también, y así se les ha revisado lo demás. Entonces, y háganos saber, pero, y veamos a ver qué se puede hacer, pero si se me jodió la computadora por decir algo, y ya entonces, di, no, no, ¿y qué puede hacer el profe? No, nada, entonces di, nada más dejo el curso votado y al menos agoten las posibilidades, coméntenlo, háblenlo, a ver qué se puede realizar y qué se puede facilitar, ¿verdad? En algunos casos, la U puede hacer algunas gestiones, en otros se dificulta, pero al menos agotar lo que son las posibilidades para poder seguir adelante con el curso. ¿Ok? Entonces, bueno, hoy tenemos 2 presentaciones, voy a intentar hacerlas un poco más rápido para no durar mucho en la parte teórica y después de ahí, ¿verdad? Entonces sí nos dedicamos de lleno a lo que sería un ejercicio programado y lo demás que va a ser en este caso eh, trabajar con la otra presentación que tenemos por ahí. El tema de hoy, de la clase de hoy, va a ser herencia. Y herencia es un tema muy fácil de entender y a mi parecer muy fácil de codificar. Entonces, se involucra dentro del proyecto y lo tenemos que trabajar. El proyecto herencia, polimorfismo, programación orientada a objetos, con todo lo que tiene que ver con sus particularidades, ¿verdad? Abstracción, lo que sería sobrecarga, toda la parte de creación de atributos, niveles de seguridad y lo que sería también archivos de texto, ¿verdad? Por ahí vamos a ir en esa línea. ¿Cómo les fue con los ejercicios pendientes de archivos de texto? ¿Pudieron hacer que buscara la palabra, que además de buscar la palabra, bueno, que lo hicimos la semana anterior, pudieron hacer que contara la cantidad de palabras que había en un texto, que era como lo pendiente? Al final yo sí lo logré, o sea, hacerlo de contar a cuántas veces aparecía una palabra. ¿Lo logró? ¿Quién más? Bueno, probablemente Gamaliel también, pero alguien fuera de ellos, que no estaban trabajando juntos. Yo lo logré, profe, pero me costó el de las vocales un poco más. Pero lograste también. Juan también. Perfecto. Chicos, acá claramente hay algunos, ¿verdad?, que tienen mayor facilidad y otros un poco más de dificultad, ¿verdad? Puede que no necesariamente porque alguien pudo realizarlo, quiere decir que todos tengan que poder realizarlo, ¿verdad? Puede que se me dificultó y definitivamente no pude, pero lo que pasa y lo que les comentaba a algunos es que el proyecto viene en cierta parte por el lado de investigación, en algunas secciones, lo que hicimos la semana anterior, ¿verdad? De que, bueno, encontremos una función y verifiquemos cómo la podemos implementar. ¿Por qué? Porque al final conocer y aprenderse de memoria todo el código es un poco complicado, que es lo que uno nunca termina de hacer, de siempre seguir buscando documentación, siempre seguir aprendiendo, entonces es mucha investigación lo que tenemos que ejercer, entonces desde etapas tempranas lo vamos viendo y es uno de los objetivos específicos, ¿verdad?, de lo que es el curso, y generar esta actitud investigativa y ese aprendizaje, ¿verdad?, de forma individual. Pero, y por eso los proyectos son individuales, ¿verdad? Que claramente es un poco más pesado, ¿verdad? Si ustedes han visto cursos con fundamentos, hacen hasta los proyectos en pareja, pero en realidad aquí lo importante es que ustedes aprendan a programar y no la cantidad de entregas que existan por un curso, ¿verdad? Entonces, ese no es el criterio principal. Entonces, que en algunos casos yo les digo, bueno, hagan esto, intenten buscar el viernes, los que se pudieron conectar el viernes,
Yo no les di respuestas a ninguno de los que se conectaron el viernes, lo que les di fue sugerencias. Mira, si tienes un problema con esto, intente hacer esto y esto y esto, o busque por este lado, investigue sobre esto. ¿Para qué? Para ir formando esas cualidades porque van a ser requeridas en el proyecto y claramente de aquí en adelante en otros cursos también. Entonces, esa fue la ideología, porque sí, ustedes han visto, por ejemplo, para punteros, con la parte de vectores y matrices les di el código en ambos casos. En muchos cursos yo les voy a dar el código, algunos otros profesores, compañeros no les van a facilitar código. Ese no es el punto, sino más bien de que tener estrategias diferentes. En algunos casos yo les doy el código y transfórmenlo, modifíquenlo, genérenlo. Aprendan a entenderlo y a adaptarlo. En otros es de más bien me dan el problema y tengo que verificar. Yo tengo los conocimientos básicos para generar todo lo que es la estructura, pero la lógica o la funcionalidad o el algoritmo para llegar y implementarlo no lo tengo. Entonces hay que llegar y investigar un poquito más para la parte de la incorporación. Muy similar a lo que está con la parte del proyecto. Entonces, verificarlo. El proyecto no quiero que sea eh, fácil, ¿verdad? Claramente, pero tampoco que sea algo que no se pueda realizar, que sea algo que los desafíe, pero que esté dentro del margen de tiempo y el margen de lo que hemos visto en el curso y que los rete, ¿verdad?, a poderlo desarrollar. Entonces, eso es lo que vamos a buscar por ahí. Los que no han podido solventar los ejercicios, entonces nos quedamos el viernes para poderlo revisar, para ver en qué están fallando. Yo les he dicho a algunos, si tienen problemas y quieren que nos sentemos por aparte, no hay inconveniente. De hecho, yo lo que estoy esperando es salir con los proyectos y quiero habilitarles espacios a los que tengan dudas individuales, o sea, que sea algo individual, no donde yo no quiero construir un espacio donde ustedes lleguen con el código y me digan, profe, es que no me compila o no me corre. Que lo podemos ver, no hay problema, pero no es un espacio de solucionar errores, sino más bien que ustedes me cuenten, ¿verdad? Bueno, me cuesta mucho el uso de métodos, me cuesta mucho no sé, el uso de vectores, me cuesta mucho el uso de punteros, entonces ir validando, ir haciendo ejercicios de forma paulatina para ir adquiriendo las habilidades o las competencias en esas temáticas. Entonces por ahí lo vamos a abordar. Listo, chicos, vamos a trabajar con herencia y lo vamos a ir abordando en cuanto a la presentación. Herencia, bueno, ¿qué vamos a hacer con herencia? Bueno, vamos a ver qué es herencia simple, que es la que vamos a usar en C++, aunque hay herencia múltiple, pero no es implementada. Modificadores de acceso y lo que es un código de herencia simple y herencia derivada. ¿Qué es herencia, verdad? Herencia es muy similar a lo que ustedes conocen en la vida real. ¿Y a qué me refiero a esto, lo que conocen en la vida real? Por ejemplo, a ustedes muchas veces, en muchas ocasiones, probablemente les han dicho, mira, es que usted es igual a su papá, usted es igual a su mamá, heredó los ojos, heredó el hablado, heredó el carácter, ¿verdad? Entonces, herencia lo vamos a entender, ¿verdad? Como esa capacidad o esas características similares o iguales a las que tengo, ¿verdad? Derivado a otra entidad. Entonces, en este caso, cuando hablamos en temas de codificación y hablamos de herencia, hablamos de la capacidad de compartir atributos y métodos entre las clases. O sea que una clase padre puede pasarle las mismas funciones y las mismas características a una clase hijo. Recuerden lo que hemos hablado cuando hablamos de programar y específicamente orientado a objetos, estamos hablando de realizar las cosas lo más similar a la vida real posible, ¿verdad? Entonces, una de las características es que se genera la herencia entre las personas. Es una propiedad, ¿verdad?, que permite definir nuevas clases usando clases ya existentes o clases base que se le llaman. Y cuando hacemos la analogía de esto que les estaba comentando en la vida real, ¿verdad? Cuando hay un nuevo nacimiento, a los bebés se les dicen, bueno, que traen características similares a lo que son sus padres, ¿verdad? Y ellos van a hacer ese conjunto de cualidades que le distinguen, ¿verdad? Tiene la misma cara que la mamá, la misma sonrisa que el papá, sacó o sea, el pelo del tío, cosas por el estilo, ¿verdad? De alguien hereda específicamente ese conjunto de características. Y la nueva clase, ¿verdad? Va a heredar lo que son los atributos de la clase padre y trae consigo una serie de comportamientos específicos. O sea, que aunque ese niño está heredando ciertas características, va a tener otro montón de características que son propias y que lo distinguen
de la clase padre. ¿Por qué? Porque si tenés una clase padre y el hijo tiene exactamente lo mismo del padre, hablando en términos de codificación, de ahí no estamos hablando de herencia de una clase derivada, sino que solo tenemos una única clase en realidad. Cuando hablamos de herencia en términos de programación, vamos a hablar de clases derivadas y clase base. La clase base va a ser la que tiene los atributos generales y la clase derivada va a ser la que, valga la redundancia, hereda estos atributos de la clase base. En mi caso lo entiendo. Ok. Perdón, es que me mandaron un mensaje por aparte dentro del chat. La nueva clase, ¿verdad? Va a heredar todo lo que son los atributos de la clase ya existente y la relación de herencia puede ser pública, privada o protegida, ¿verdad? Y también puede ser simple, múltiple o de múltiples niveles. Modificadores de acceso, ¿verdad? Para entender herencia tenemos que entender lo que son los modificadores de acceso, que los modificadores ya hemos visto el privado, el protegido y el público. Cuando hablamos de privado, protegido y público, ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es la diferencia entre tener un método privado, protegido o público? Para compartirlo entre clases, profe, si es privado, no se podría trabajar, creo. No se podría trabajar, ¿por qué? Profe, digamos, protected es como una propiedad de cuando se utiliza herencia, digamos, para que las clases hijas, por decirlo así, puedan acceder a esos atributos. Si uno pone los atributos privados, digamos, solo acciones de esa misma clase pueden afectar a los atributos de esa clase, como los set, los get, y los públicos, y es un acceso libre digamos, un acceso libre a los atributos o métodos desde otras clases. Sí, recuerden, ahí Jaylan lo apunta bastante bien, pero cuando hablamos de que tenemos dentro de una clase que los atributos y los métodos son públicos, todo es público, quiere decir que cualquier clase externa puede acceder a esas características y a esos métodos. Si dentro de una clase todos los atributos y los métodos son privados, quiere decir que solamente pueden usarse dentro de la misma clase. Y cuando hablamos de métodos protegidos, son en este caso clases que pueden, en este caso, acceder a sus atributos y métodos dentro de la misma clase y, por decirlo de alguna manera, las clases que tengan permiso. Por ejemplo, no sé, nosotros podríamos llegar y decir, en una comunidad hay un salón comunal, ¿verdad? Ese salón comunal es comunal y es abierto a eventos y cualquiera que lo utilice lo puede realizar. Entonces eso es público y cualquiera puede ir y utilizar las instalaciones sin ningún inconveniente. Podríamos también tener, por ejemplo, hogares, donde en los hogares claramente los utensilios y las cosas que existan dentro de este hogar solamente van a ser accedidas y facilitadas para personas que viven dentro del mismo hogar. Pero, por ejemplo, si dentro de ese barrio hay una casa donde hay otras 3 o 4 casas que todos son familia, pero viven en diferentes lugares, ¿verdad? De ahí, probablemente si yo tengo por ahí, no sé, una escalera o algo que algún otro familiar ocupe, él solo llega, la toma y va y la usa sin ningún problema. Pero eso es posible utilizarlo por esa persona porque está dentro de mi mismo núcleo, dentro de las personas que yo le doy permiso, pero no es que es algo público que cualquiera puede llegar y puede utilizar, ¿verdad? Entonces, ahí hago una limitación entre la parte de privado, protegido y público. Público, cualquier clase puede utilizar en este caso esa información. Recuerden, no es buena práctica colocar los atributos como público. Protegido, en este caso, es una forma en la cual puedo darle acceso a los atributos mediante lo que son sus clases derivadas y la clase padre, pero no a clases totalmente externas. Y privado, ¿verdad? Únicamente puede ser accedido desde la misma clase. ¿Para qué vemos esto? Para implementarlo ahorita cuando estemos utilizando herencia. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos diferentes clases. Una clase que se llama futbolista, una clase que se llama entrenador y una clase que se llama masajista. Pero ¿qué pasa? Que
Estas clases comparten múltiple cantidad de atributos y otra gran cantidad también de métodos o de acciones. Entonces, herencia, ¿para qué se usa? Para no estar duplicando el código por completo. No hay ningún problema en que se duplique, se puede duplicar, pero no es una buena práctica, ¿verdad? Entonces, lo natural es tener una clase que contenga los atributos generales o que se repiten entre lo que son las clases y las otras clases van a ser meramente con las especificaciones o con las características que hacen distinta esta clase de la clase padre. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un futbolista, un entrenador y un masajista? Bueno, por ejemplo, el futbolista tiene lo que sería un número de dorsal, ¿verdad? Y en este caso, una demarcación o una zona en la cual juega. El entrenador va a tener un identificador de federación, el título, ¿verdad?, que lo acredita como entrenador. El masajista va a tener un título que también lo acredita y una cantidad de años de experiencia. Pero todos ellos comparten en que tienen un número de cédula, un nombre, tienen apellidos, tienen una edad, ¿verdad? Son atributos que todos comparten. En cuanto a las acciones, tanto un futbolista como un entrenador como un masajista pueden concentrarse antes de algún partido y pueden viajar también. Pero también tienen acciones particulares, ¿verdad? Que por ejemplo el futbolista puede jugar partidos, puede entrenar, el entrenador va a dirigir, ¿verdad? Tanto partidos como entrenamientos, y el masajista va a dar masajes. Entonces, ¿qué sería lo práctico? Generar una única clase, que creo que no la agregué, buen momento. No la agregué. Generar una única clase, ¿verdad? Que en este caso le podríamos colocar, no sé, deportista, que esta clase de deportista, ¿qué es lo que va a tener? Un identificador, un nombre completo y una edad, con lo que sería en este caso los métodos de concentrarse y viajar, y después vamos a tener otras clases, que la clase futbolista lo que va a contener es el dorsal y de la demarcación y los métodos de jugar partido y entrenar. El entrenador lo que va a tener es el ID de federación como atributo y los métodos de dirigir partido y dirigir entrenamiento. Y el masajista va a tener la titulación y los años de experiencia y como otro método la parte de dar masaje. ¿Esto por qué? Porque ya viene derivado de lo que sería la información principal, viene derivada de la clase base, que sería esta clase deportista, ¿verdad? Y este deportista va a tener esas cualidades. Este ejercicio lo vamos a codificar. Está bonito, lo vamos a codificar. Lo vamos a codificar ahorita al final de la clase. Entonces, podemos tener herencia simple, que herencia simple va a ser cuando solo se tiene una clase derivada, aunque tengan múltiples clases bases, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta clase derivada va a obtener los atributos de esta clase base. Esta clase va a tener todos los atributos, ¿verdad? Y algunos, los específicos, los va a tener la clase derivada. Entonces, lo que hace es que la clase derivada hereda de la clase base tanto los atributos como los métodos. Después, podemos tener, recuerden que igual la clase base puede tener algunas secciones privadas, que solamente, que eso no se va a heredar, ¿verdad? Solamente lo protegido y lo público. Después de una única clase base, igualmente pueden salir múltiples clases derivadas, que es lo que vamos a hacer como en este caso. Pero esto sigue siendo herencia simple. Podemos tener, aquí nada más, el código es muy sencillo para generar esto. Tenemos la clase base con lo que la parte de los atributos y los métodos, y la clase derivada, dos puntos, public, el nombre de la clase base. Esto va a ser lo que nos va a permitir heredar de otra clase. Herencia múltiple va a ser cuando tenemos más de una clase base, o tenemos una serie de atributos y comportamientos de la clase base 1 y unos atributos y comportamientos de la clase base 2, y con la construcción o con la agrupación de estas dos clases genero una clase derivada. C++ no lo permite en este caso, solamente es de referencia. Java y otros lenguajes sí lo permiten, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se genera la clase base 1 con sus atributos y métodos, la clase base 2 con sus atributos y métodos, y por último la clase base N, ¿verdad? Con la parte de los atributos, en este caso clase base N, ¿verdad? Sería, si quiero hacerlo de más de dos clases bases, clase base 3, clase base 4, entre los demás, ¿verdad? Y aquí nada más entre la clase derivada, dos puntos, public, la primera clase base, la segunda clase base, coma,
la cantidad de clases bases que se requieran, ¿verdad? Entonces, que más bien múltiples clases me dan la forma, la estructura, ¿verdad? Para generar una única clase derivada. Y herencia de múltiples niveles, ¿verdad? Que esto sí lo podemos trabajar dentro de C++, sería específicamente de que la clase base genere una clase derivada y que esta clase derivada a su vez sirva como clase base para una siguiente clase derivada. Entonces, no sé, una persona tiene más bien atributos, ¿verdad? Que son generales. Un estudiante puede heredar atributos de una persona como el nombre, la cédula y lo demás, ¿verdad? Y tener otros atributos específicos como número carnet, centro universitario. Y ese estudiante a su vez puede servir como clase base para otra clase, no sé, una clase pasante. Un pasante es un estudiante que está, ¿verdad?, haciendo una pasantía, que dice, bueno, en la empresa en la cual va a hacer la pasantía, lo que es en este caso el nivel de especialización, entre otros criterios. Entonces, podríamos tener herencias de múltiples clases, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un pasante es un estudiante y un estudiante a su vez es una persona, y si ahí hubiera más niveles, lo vamos estratificando. Igual, ¿verdad? Entonces aquí sería que clase base 1, bueno, en realidad acá sería clase base 1, ¿verdad? Lo que tendríamos por acá. Entonces, clase derivada 1, dos puntos, public base 1. Y después clase, en este caso, derivada 2, dos puntos, public derivada 1, que sería la forma en cómo podríamos tener esta herencia de múltiples niveles. La que vamos a codificar es la de, en este caso, simple, ¿verdad? O de múltiples niveles, es la que permite C++. De herencia múltiple no lo va a permitir. ¿Okay? ¿Dudas con la parte de herencia? Profe, una pregunta. Claro. Cuando uno hace un ML de una clase derivada, ¿tiene que incluir también los atributos de la clase base? No, porque más bien eso es lo que sería. Únicamente a la hora de crear los objetos, ya automáticamente usted lo asigna como que si lo tuviera. Por ejemplo, entonces, la clase persona tiene un nombre, un número cédula, una edad, entre otras cosas. Y la clase estudiante lo que tiene es un número carnet, un centro educativo. Entonces, a la hora que yo creo un estudiante, automáticamente el estudiante yo le puedo agregar los atributos nombre, número de cédula, edad, que ya están en la clase padre, que sería en este caso la clase persona, automáticamente los agrego en la clase derivada. Muy bien, gracias. Sin tener que llegar y volverlos a escribir, ¿verdad? Porque más bien eso es lo que se quiere, ahorrar ese código y no reescribir más bien esos atributos o esos comportamientos que ya están explícitos en esta clase base. Chicos, ¿alguna otra consulta? Ok, entonces vamos a pasar a ver un ejercicio codificado. Denme un segundo nada más y ya se los muestro.
Profe, por aquello que esté hablando, tiene el micrófono silenciado. Por aquello, no sé. Sí, no estaba hablando, solo estaba buscando la carpeta. Es que entró mi sobrina, entonces silencié y quité la cámara un momento. Disculpen. Y ahora sí. No, bueno, todo bien, todo. Chicos, vamos a ver este ejercicio, ¿verdad? Bueno, aquí el main normal, lo que siempre hemos tenido dentro del main ahí. De hecho, este ejercicio no tiene ni siquiera controladora, entonces más adelante les vamos a incluir la parte de la controladora para irlo trabajando por ahí. Una clase de interfaz, ¿verdad? Que meramente para solicitudes o impresiones, ¿verdad? Que perfectamente lo podríamos hacer con el método toString cada clase, ¿verdad? Y meramente hacer el llamado aquí sin ningún problema. La clase estudiante, ¿verdad? Que tenemos de clase derivada y la clase persona que tenemos como clase base. Vean que entonces, por ejemplo, la clase persona tiene, de hecho no voy a agregar ningún atributo como privado, voy a colocarlo todos como públicos, ¿verdad? Bueno, género, no lo voy a ocupar, digamos, que toda persona tenga al menos un nombre y una cédula. Nombre de tipo string y cédula de tipo int. Aquí, bueno, los constructores de la clase, el otro constructor es el completo, ¿verdad? Que bueno, no lo estoy usando, pero recuerden que va el constructor completo y el destructor de la clase, en toda clase. Los métodos set y get, ¿verdad? Set nombre, ¿verdad? Que el nombre es igual a nombre y get nombre, pues nada, retorne nombre, set cédula y get cédula. Género no lo estoy usando, entonces ni siquiera lo voy a colocar. Y el método toString, ¿verdad? Que ahí toda clase debe tener el método toString, pero meramente como lo estoy haciendo un poco más rápido y para que lo puedan visualizar, entonces no agreguen el constructor completo ni lo que es el destructor y el toString. La clase estudiante, la idea es que un estudiante entonces obtenga la información que tiene la clase persona, que ¿qué sería? Un nombre y una cédula. ¿Y cómo se realiza esto entonces? Class estudiante, dos puntos, public, el nombre de la clase de la cual voy a derivar. ¿Y cuál sería esta clase? La clase base, en este caso la clase persona. Si no, yo hubiera tenido que escribir aquí protected, string nombre, int cédula, entre otros. Aquí meramente por disposición de la clase se coloca el atributo como protegido. Existe un constructor público vacío, ¿verdad? Falta el constructor completo. Y tiene los métodos setCarnet y getCarnet, ¿verdad? Donde se setea y se obtiene el valor del carnet de este estudiante. En interfaz deberían ir métodos, ¿verdad? Para solicitar el nombre del carnet. No sé, podemos hacerlo dinámico, estático, ¿verdad? Al final lo voy a hacer un poco más estático, pero ustedes ahí lo van variando. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo hacer algunas afectaciones. Por ejemplo, si yo puedo llegar y crear una persona, ¿verdad? Y no sé, no tengo el constructor completo, entonces nada, le voy a poner P1, ¿ok? Y a esa persona, voy a poner el teclado en inglés un momento, a esa persona le voy a agregar la cédula, ¿verdad? Que si tuviera un método de interfaz, nada más aquí hago interfaz, punto, solicitar cédula o solicitar string y mando un mensaje a él interno, ¿verdad? Pero entonces set cédula y doy un número de cédula, ¿verdad? 70170.0289, no sé, un número de cédula cualquiera, ¿verdad? De cualquier persona, no es el mismo. Pero perdón, profe, ese dato no era entero. Cédula estaba entero, no me Sí. acuerdo, ¿verdad? Cédula estaba entero, sí, ok, entonces nada más le quitamos en este caso los comillas dobles. Gracias. P1.set nombre y agregamos un nombre. Carlos. ¿Ok? Pero adicionalmente yo también puedo crear un estudiante. Y el estudiante tiene un número carnet, pero automáticamente como el estudiante está heredando de la clase persona, puede acceder a los atributos y directamente afectar puede acceder a los métodos y afectar directamente los atributos de la clase persona. Entonces,
¿cómo lo hacemos acá? Entonces, estudiante E1. E1 punto. Y vean que está también, además de setear el número carnet, puedo agregarle tanto la cédula como el nombre, que son métodos que están directamente dentro de la clase base, ¿verdad? Dentro de la clase persona. Entonces vamos a agregarle un nombre. Sí, pues esta persona se va a llamar María. Va a tener 1.set cédula. Va a tener cierto número de cédula. Que la verdad no importa. Y va a tener un número de carnet. Set carnet, que va a ser un entero también. Ese sería el número de carnet. Entonces, al final, el método de imprimir detalles de interfaz va a requerir el nombre, la cédula, el carnet y no tengo género. Entonces, como quité el género de allá para no agregarlo, voy a quitarlo de acá también. Profe, una pregunta. ¿Uno puede heredar también métodos? ¿Claro? Ok. Y acá entonces lo que haríamos sería, en este caso, llamar al método imprimir detalles. Le decimos estudiante 1 que obtenga el nombre, estudiante 1 que obtenga la cédula, estudiante 1 que obtenga el carnet. Y no le digo que obtenga género, ¿verdad? Entonces nada más acá cierro. No me deja colocar solo la célula, puedo tener que hacerlo así. Okay. Compilamos. Vamos a ver, dice IN no fue declarado en este. Entonces tengo que declarar la instancia de interfaz. Y la estudiante ya están declaradas. Okay. Verificamos. Y ejecutamos. Entonces, el estudiante María, cédula esta y número carnet este. ¿Okay? Y así perfectamente podríamos, en este caso, generar esta instancia. Hagamos uno con esta clase que teníamos por acá, que era la clase deportista, ¿verdad? Que llamábamos. Entonces, codifiquemos este momento para verificar que todo está bien, que estamos trabajando sin problema. Entonces vamos a cerrar esto, vamos a crear un nuevo proyecto, voy a hacerlo rápido, ¿verdad? Y no voy a agregar muchas cosas para poderlo hacer. Herencia deportista, le voy a poner. Herencia deportista, lo creamos. Semana 13. Herencia deportista. Y aquí lo guardamos. ¿Okay? Entonces, guardo todo acá. Entonces, voy a hacerlo estático, sí con controladora, pero relativamente estático para no tener que usar interfaz, ¿verdad? Para no estar creando, que tampoco hay mucho problema. Por si hoy tenemos bastante tiempo. Pero bueno, no importa. Vamos a crear primero la clase base. Entonces, ¿qué va a ser la clase deportista? Entonces, creamos la clase deportista, ¿verdad? Aquí tenemos en la parte protegido cuáles van a ser los atributos que nos fijamos, ¿verdad? A ver cuáles eran. Identificador, nombre y edad. Entonces, in ID, string nombre completo, int edad. Ok, entonces después tenemos la parte pública. Vamos a tener el constructor, ¿verdad? En este caso sería deportista. Abrimos, cerramos llaves. ID es igual a 0. Nombre completo. Está muy largo esto. Esto es igual a vacío. Y edad es igual a 0.
aquí, bueno, aquí iría el constructor completo, ¿verdad? Aquí voy a recibir int NID, no, string n completo. Y por último, lo que sería int edad. Y aquí llamaría los métodos set de cada uno, ¿verdad? Set ID, NID. Estos ya ustedes lo saben hacer, ¿verdad? Todo. Set, nombre completo. Entonces agregamos acá lo que sería el n nombre completo. Y por último el set edad con n edad. Deportista, ¿verdad? Y nos queda ya crear lo que son los set y los get. Entonces, void set id int nid y que aquí id va a ser igual a nid. Y después el int get id que vamos a requerir acá sin parámetros, nada más que retorne el id. Estos dos los voy a copiar y pegar 3 veces y nada más los voy a afectar. Entonces, set id, get id. Entonces, set nombre completo. Nada más, entonces sería nombre completo y aquí nombre completo, el nombre completo y aquí no int sino string. Y de retornar el nombre completo. Get nombre. Voy que me mandaron un mensaje por acá. Dice que, profe, no le puse llaves, perdón, no me fijé. Ok, las llaves. Gracias, Juan. Sí, ahí como estoy escribiendo, entonces lo agrego. Get nombre, set nombre completo, set, me falta edad, in edad. Aquí nada más que edad es igual a edad y get edad, ¿verdad? Entonces retorno edad. Ok, ya ahí tenemos nuestra clase deportista. Ya vimos que era un punto H, ¿verdad? Entonces ahora lo que ocupamos, ya tenemos una de las clases. De tener las otras clases derivadas, ¿verdad? Entonces, que son las clases simples. Que sería futbolista, voy a crear dos, futbolista y entrenador, no voy a poner mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, me faltan los métodos, ¿verdad? Los métodos concentrarse y viajar que tiene que tener por ahí. Entonces, void concentrarse. No me gusta que no sea infinitivo, pero bueno, no importa. Concentrarse. Y ahí no importa, ahí meramente es para llamar al método. El método no tiene que tener algún cuerpo o algo ahí. Y el último, que sería, ¿cuál era el otro?
void viajar. Vea que todos los hacen vacíos, nada más es para poderlos llamar. Viajar. Profe, no, también sirve en lógica, en la clase lógica, o deben ser en la misma clase. No, son métodos de clase, no pueden ir en lógica nunca. Ok, ¿Ok? Entonces, ya ahí lo tenemos en el deportista. Ahora sí, no voy a hacer, recuerden que si estos son los que voy a compartir, deberían ir en el espacio protegido, ¿verdad? Acá la idea es, bueno, aquí estoy generando el espacio protegido con los ID y estoy dejando lo más como público, porque más adelante les voy a pedir que ustedes hagan esta segmentación, qué va en la parte protegida, qué va en la parte pública y qué va en la parte privada, ¿verdad? Que claramente lo que se tiene que crear, entonces no importa, lo puedo colocar, no hay problema, entre el mismo espacio público, pero tendría que tener otro espacio de privado, ¿verdad? Otra sección privada donde, al igual que acá tenemos dentro del espacio público el código, dentro de esta parte privada, tener aquello que no se comparte, ¿verdad? ¿Qué sería? En este caso, jugar partido, bueno, si tuviera, más bien, es que estoy en la parte, perdón, estoy en la clase base. Si tuviera métodos que son generales de un deportista, que tanto un futbolista como un entrenador, como un masajista, no lo realizan, ¿verdad? Entonces iría dentro de esa parte privada. Como ahí todos lo van a realizar, entonces lo coloco, lo dejo igualmente en la parte pública. Control N, vamos a agregar un nuevo archivo que voy a crear primero el Profe, futbolista. Señor. es que yo no sabía, ya se iba a preguntar eso, yo no sabía que uno podía como poner varias secciones private o algo así. O sea, yo Sí, creí que no, en ese dentro, caso había... la idea es tenerlo solo tres, ¿verdad? Y dentro de la pública, todo lo público. Dentro de lo privado, todo lo privado. Dentro de lo protegido, todo lo protegido. Y digamos, por ejemplo, donde uno tiene lo protegido, que es como lo que va a heredar, si uno Ajá. también va a heredar un método. Ahí agrega los métodos, sí. Ah, ok. Sí, ¿Qué sí, eso era lo que... clase? Futbolista, dos puntos, public, deportista, ¿verdad? Que es como generamos la clase. Ok. Aquí nada más, en este caso, le voy a generar como privado lo que son las características propias, ¿verdad? Que no me acuerdo cuáles eran del futbolista, que sería eh, int, número, camisa y int, no sé qué, posición, sería más bien string. Ok. Dentro del espacio público, vamos a crear nuestro constructor. A este solo le voy a crear el vacío, para no estar escribiendo tanto. Futbolista, ¿verdad? Futbolista, abre y cierro paréntesis, abre y cierro llaves. Y aquí entonces, número camisa es igual a 0. Y posición va a ser igual a vacío. Y después aquí voy a copiar acá el int. Aquí está, ¿verdad? Abre cierro paréntesis, abre cierro llaves, punto y coma. Set número camisa in n número camisa. Return número camisa. Sería get número camisa. Y el otro que va a ser string, ¿verdad? Para hacerlo un toque más rápido en teoría. Va a ser el set posición. String n posición.
Y nada, le digo que posición es igual a n posición. Aquí get posición. Y aquí me falta nada más afectar esta variable. Y ya ahí tenemos nuestra clase futbolista. Futbolista. Lo escribí mal, ¿verdad? Profe, Señor. disculpe una pregunta. Ajá. Sí, por ejemplo, bueno, es que en este caso son clases como básicas para explicar el concepto, pero si uno estuviera, digamos, usando herencia, si en la clase base uno tiene los atributos, son variables globales que uno puede usar cuando uno crea cualquier método de la clase. Si, por ejemplo, yo tengo un método, no sé, de algún cálculo, donde yo utilizo las variables globales para, no sé, para acceder a modificarlas a algo, ponerles algún valor o algo así. Y si por A o por B, digamos, una de las variables globales que yo afecto dentro de un método está en private y otras dos están en protected, cuando yo paso ese método, digamos, si yo lo quisiera usar en una clase una clase hija, por decirlo así, ¿me va a dar algún error o sí se podría? O todo, digamos, si yo creo un método donde utilizo las variables globales, todas tendrían que estar dentro de Protected para poder heredar ese método. Es que, si cuando usted habla de heredar el método, lo que no entendería es por qué si va a heredar el método utiliza o genera alguna afectación con variables globales y no locales, ¿verdad? Porque los métodos que usted va a heredar en teoría son de cálculo y deberían ser más bien con atributos o con parámetros de las otras clases, ¿verdad? O de la clase en la cual estás trabajando para tener ese grado de afectación. Pero igualmente, si el método es protegido, ¿verdad? Va a poder acceder a los atributos protegidos. Si hay algún atributo privado, sí te va a dar algún problema ahí de operador de acceso. Ok. No, sí tiene razón en cuanto a eso que decía. Correcto. Era como una duda, pero no lo había visto desde la otra parte, digamos. Sí, sí. Sí, Que sí, es que lo más probable, en los métodos donde trabajes con las variables globales privadas van a ser métodos de cálculo internos, pero si se ocupan en realidad el uso de esas variables, más que el uso de esas variables, esos métodos de cálculo, si es un método de cálculo general, ¿verdad? Va a ser más que un método, como lo decía ahora Fernando, creo que preguntaba, ¿verdad? Va a ser un método de cálculo más de lógica. Si no, va a ser, si es un método de cálculo propio de la clase, y claramente va a ocupar los recursos de la clase. Entonces aquí ok. vamos a incluir Entendido, entonces. pura vía. Aquí vamos a incluir deportista. Punto H. Futbolista. Profe, igual le puso un mensaje. ¿Cómo? Juan le puso un mensaje. Ok, voy, es que, sí, como les digo, codificando porque va todavía más el. Puse futbolista, deportista. Ah, sí, perdón. Gracias. Acá entonces generamos, hacemos las inclusiones, clase controladora, dentro de un espacio público, ¿verdad? Declaramos la controladora. Y acá entonces nuestro método de inicio. Entonces abrimos, cerramos llaves, abrimos, cerramos paréntesis. Creamos nuestro deportista. Coma. Aquí voy a generar nuestro futbolista. ¿Quién le gusta jugar bola acá? ¿Ninguno? Te la pregunta ofende. Ok, Esteban, entonces va a ser el futbolista. Y acá entonces le vamos a dar cualidades a Esteban. Entonces, Esteban, punto, ¿verdad? Aquí tenemos todas las funciones, ¿verdad? Que va a tener tanto de la clase base como de la clase derivada. Entonces, ¿cuáles eran las cualidades de deportista, ¿verdad? En un principio teníamos que agregarle el cédula, el nombre y la edad. Entonces, Esteban.set, y aquí vamos a agregar
la cédula, ¿verdad? Que tenemos como identificador ahí, nada más. Ahí. Cédula 4. ¿Está? Lo voy a poner como cédula 4 ahí. Cualquier cédula, ¿verdad? Esteban. Las 7, pero no importa. Cédula 7. Entonces aquí nada más ponemos. Esteban puntos set nombre. Y aquí ponemos el nombre. Marvin Esteban Arias. Okay, después nos dice que teníamos que agregarle, ¿qué más tenía el deportista? La edad. Esteban.c de edad, a 18 años. 18. Y ahora, en este caso, los atributos, ¿verdad? Directamente de la clase futbolista. Esteban.set, número de camiseta. ¿Qué posición juega usted, Esteban? Delantero, defensa, medio. Depende. Sin sintética, soy ¿Sí sintética es qué? portero. Ah, bueno, entonces el número de camisa es el 1. Ok. Y Esteban. Punto set posición. Entonces aquí le decimos que es portero. ¿Ok? Y puedo llamar perfectamente a los métodos, ¿verdad? Esteban, que vamos para un partido, entonces le puedo decir Esteban punto concentrarse. Entonces que Esteban se tiene que concentrar, que no va a retornar nada, ¿verdad? Porque son vacíos, ¿verdad? Y Esteban punto, que son métodos deportistas, concentrarse, ¿y cuál era el otro? Se me olvidó. Viajar. ¿Ok? Y lo que no hice, ¿verdad? Fueron los métodos propios de la clase futbolista, que eran jugar partido y entrenar. Es más, voy a ponerles algo de texto. No, no es recomendable, pero bueno, para jugar partido. Eso, profe, Ajá. en ese caso serían, no sé, serían malas prácticas de programación. ¿Qué? ¿Poner un code aquí interno? O sea, si uno pone, Sí, claro. sí, Sí, sí. Sí, yo lo voy a hacer meramente por un tema de que vean que está entrando y que está haciendo algo. Pero, perdón, pero no debería tener ninguna impresión, ¿verdad? Lo más que podría tener ahí, chicos, sería, por ejemplo, el método en vez de void, tener un string entrenar y entonces ahí return, ¿verdad? El jugador, y ahí puedo pasarle por parámetro el nombre, ¿verdad? Está entrenando, ¿verdad? Por poner algo, ¿verdad? Pero que sea de otro tipo. Entonces acá ¿qué es lo que hacen esos métodos, profe? Ahora que los es que veo. son métodos de clase, por ejemplo, y si claramente aquí tengo una clase empleado, que la clase empleado tiene, por ejemplo, un método que es calcular salario, entonces va a requerir el precio por hora, la cantidad de horas semanales y calcula en este caso el método propio que sería calcular salario empleado. Entonces va a depender de la clase los comportamientos que tenga la clase. Sí, sí, sí. Lo que entiendo, lo que pregunto es esos métodos voids. ¿Cuáles son la funcionalidad exacta? Un método void es ejecutar alguna acción que se requiera dentro de la clase, pero que no se tenga que devolver. Por ejemplo, lo que hablaba Jaylan ahora, de afectar una variable global. Entonces, aquí dentro del método llego y le genero alguna afectación que me sirve para lo interno de la clase, pero que no la tengo que retornar. O para ejecutar alguna acción como una impresión para mostrar algo sin que necesariamente tenga que retornarlo. Ok, ok. Ok, entonces ahí encontró la hora, puedo llamar a todos los Listo, métodos, listo. ¿verdad? Este, nada más dentro del main, include string. Voy para agregar acá nada más controladora.
no me acuerdo, inicializar, ok. Y ahí tenemos esto, me falta el using FTP. Profe, ¿y usted qué? ¿No juega bola? ¿No me jenguea o sí? Claro que sí. Anoto. Al profe, al profe le dicen Mbappé Junior. Juega Messi. Yo me engueo, correcto. El toque del pelo era ahí. Era, ¿Inspiraba a bueno, algún futbolista? no, era desde hace años quería pintarme el pelo, pero no podía porque tenía que dar clases y aproveché la cuarentena. Cuarentena Ahí nadie me sí, ve y si me ven es virtual, entonces no importa. virtualmente. Ahí sí, sí, está bueno. Entonces aquí voy a hacer un método para imprimir, para no hacerlo tan así, imprimir detalles. Y vamos a pasar acá. De hecho, para el otro año entonces queda pendiente la mejenga, porque siempre hacemos mejengas ahí con el grupo Progra 1 contra el grupo de cuarto, entonces va a quedar ustedes mismos para el otro Ah, año. bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, cierto, es cierto. Hay que ver si sale el grupo nada más. Y de 33 tenemos que salir 6 para jugar, manda. Si no, ahí los chiquillos nos ayudan, nos apoyan. Aquí entonces el futbolista va a tener los datos de deportista, que serían el identificador, el nombre y la edad. ID, string, nombre y edad. Y tendría que pasarle, ¿verdad? También el número de camisa y la posición. Ok, y acá nada más generamos una impresión. No, Priscila, no vamos a jugar con aguacero, jugamos un día que no está lloviendo. Priscila supongo que va a jugar también, ¿verdad? Code. Ella dice que aguatero, que ella. Sí, sí, luego está lloviendo mucho por donde está ella. Recuerden que por eso le subo las grabaciones. Code acá, entonces nada más cédula, ID, ok, acá nada más seguimos construyendo. Del futbolista, Profe, señor, que dice Rachel que tiene el aguacero muy fuerte, que casi no lo puede escuchar. que voy a hablar un poco más fuerte, pero sí, aquí está que ya cae el agua igual que donde están ustedes, entonces más bien voy a acelerar un poco esto para terminar el ejercicio, ver la siguiente presentación y poderlo terminar, porque aquí está exactamente igual que donde ustedes y va a llover fuerte, entonces cualquier inconveniente es eso. Del futbolista, nombre, eh, aquí agregamos con la edad de edad, eh, años, número de, voy a seguir abajo para que no me, camisa, número de camisa, ¿verdad? Y por último, juega en la posición. Recuerden, chicos, que no tildo por el tema de que no lo acepta, ¿verdad? Y aquí coloco posición. Punto y coma. Nada más voy a concatenar acá para que no sea tan feo. Que dice un compañero y tiene razón que la posición es string. Ok, ya lo afecto. Esto sería interfaz. Interfaz.h. Gracias. Entonces acá en controladora
bueno, no haya ningún problema, que vamos a hacerlo acá. Concentrarse, code, nada más para hacer una implementación. Recuerden que esto nada más lo hago para que vean que sí lo llama. El deportista se encuentra en concentración. Y acá el deportista se encuentra viajando. El futbolista, ¿verdad? Entonces, el futbolista se encuentra, que va tildado, ¿verdad? Jugando el partido. Y el futbolista está entrenando. Todo voy a ponerle un salto de línea porque no les he puesto y se va a ver feo. Cuando imprima esto. Vamos a ver en controladora, agregamos todo esto. Entonces acá interfaz.imprimir, ¿verdad? Que entonces tengo que interfaz in, coma. Y aquí tengo que incluir interfaz. Ok, entonces interfaz.imprimir detalles. Le paso, como lo agregué a través de set, entonces tengo que hacerlo a través de get, ¿verdad? Esteban.get identificador. Esteban.get nombre. Esteban.get edad, coma. Esteban.get número de camisa. Y por último, Esteban.get posición. Ok, ¿verdad? Y acá nada más al final le digo que se concentre, que viaje. Me faltan los de futbolista, jugar partido, ¿verdad? Bueno, primero se concentra, viaja, después entrena. Y por último juega el partido. Al revés, primero entrena, después viaja, después se concentra y por último juega el partido. Ok, entonces ahora lo vamos a ejecutar. Chicos, ustedes cuando ejecuten el código, ¿verdad? Tiene que acá nombre completo. Bueno, bien, ¿verdad? Eso es lo malo de copiar y pegar, que a veces nos da esos errorcillos. Posición, otra vez, string. Nada más cuando copien y peguen, están revisando que todo esté bien, ¿verdad? Entonces ya eliminan los errorcillos. O escribirlos completos, mejor, antes de copiar y pegar. Sí, sí, en realidad sí, yo es por temas de tiempo, ¿verdad? Pero sería lo ideal. Acá nada más que en interfaz voy a ponerle un... Igual ya cuando estén más adelante, chicos, van a ver que los frameworks hacen directamente esto. Ustedes nada más, por ejemplo, colocan los atributos. Aquí nada más van a tener una parte de opciones, completar método set y get y automáticamente se completa su código. Porque es algo que es muy repetitivo, ¿verdad? No es que tenga lógica. Entonces ya los frameworks lo traen actado. Entonces acá lo ejecutamos, ¿verdad? Y dice cédula del futbolista Marvin Esteban Arias con la edad de 18 años, número de camisa 1, juega en la posición de portero. Y después el futbolista está entrenando, el deportista se encuentra viajando, el deportista se encuentra en concentración y el futbolista se está jugando el partido. Ok, entonces, ¿dudas con la parte de la codificación, con el ejercicio, con algo?
Todo Otra, bien, todo bien. otra consulta, Adelante. volviendo a los voids. ¿Cómo es que uno los llega a alterar desde alguna otra parte? O sea, sin necesidad de poner los outs. No sé si me explico. ¿Cómo es que uno llega a? Usted anteriormente me dijo que que esos voids son como para modificarlos o alterarlos en otro método. Anteriormente, cuando yo le pregunté que para qué, cuál era la funcionalidad de los voids, usted me dijo, Ajá, ajá. pero la pregunta era cómo lo hacía uno. ¿Cómo lo hacía? Pues para conectarla con. ¿Cómo lo hacía? Esteban, ¿me puedes repetir la pregunta para ver si la logro captar, si la logro comprender? Sí, sí. Yo anteriormente le pregunté cuál era la funcionalidad de los voids. Ujú, Ajá. Y usted me dijo que era para alterar o alguna información de la clase. ujú. Fue lo que entendí que se me Sí, había sí, sí. dicho. Ajá, ajá. Correcto. Ok. Correcto. Entonces la consulta era cómo hacía uno para alterar esa clase o ese método desde o alterar ese void sin tener nada escrito internamente. No sé si me explico. Ok, es que recuerde que acá, por ejemplo, en estas clases estoy usando un void, por ejemplo, por concentrarse puede pasar, no sé, o puedo usar un atributo, no sé, un parámetro, un string. eh, es que no voy a afectar ninguno de estos de acuerdo a la concentración. Pero si tuviera otro atributo que, por ejemplo, sea, no sé, aquí protegido, que sea de tipo, int cantidad de horas de descanso, ¿verdad? Entonces, que esto va a depender de la concentración. Entonces, que acá concentrarse, entonces, tenga que validar de acuerdo a la cantidad de horas de descanso. Entonces, le paso las horas de descanso. Vamos a hacer int, no sé, horas de descanso. Por poner cualquier cosa, ¿verdad? Nada más. Y horas de descanso es igual a 0. Y yo hago otro método eh, aquí en deportista que sea de tipo booleano, bool, validar descanso. Entonces le paso int horas dormidas. Entonces acá hago algún cálculo, ¿verdad? Si, en caso que, ¿verdad? Horas dormidas es mayor, ¿verdad? Que las horas de descanso, porque puede que un futbolista ocupe más horas de descanso que otro, entre otras cosas, ¿verdad? Y no sé, por decirles algo. Entonces, return true, si no, return false, ¿verdad? Entonces acá, de lo que haría yo en controladora, ¿verdad? Entonces llegaría a decirle a este a punto set horas de descanso, que no lo he hecho, voy para hacerlo un momento. En deportista estoy. Set horas de descanso. Bueno, normalmente ese método iría en lógica. Es que no, es un ¿O método no? propio de la clase. Si son métodos de clase, va dentro de la clase, Propio no de va la dentro de clase. lógica. Sí. Y me lo han preguntado varias veces, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Si el método es propio de la clase, va dentro de la clase. Si el método es, en este caso, de lógica con cálculos aparte, digo aparte, ¿verdad? En una clase de lógica. Horas de descanso. Ok, ok. Ya entiendo, entiendo. Ok.
Entonces acá nada más Esteban.set horas de descanso y Esteban digamos que tiene que dormir 10 horas porque es portero y tiene que estar más relajado y no sé qué cosas. Entonces es lo que se le dice que tiene que dormir. Pero ¿qué pasa? Que como Esteban viajó, Esteban entrenó, se concentró y jugó y antes de jugar entre el viaje y el entrenamiento y la concentración, Esteban no pudo dormir mucho. Entonces él tuvo que viajar 10 horas, pero no pudo viajar, no, tuvo que dormir 10 horas, pero aquí vamos a hacer una impresión, porque este método que lo puse, volver un string, un bool, code, ¿verdad? Entonces aquí, y le digo, entonces llamo al método que se llamaría, bueno, Esteban punto, ¿cómo le puse al método? Perdón, Ahora sí. Esteban punto, Salud. que dicha que estamos virtuales, si no les paso ahí, Vale. Suena COVID eso. ¿cómo? Eso ya suena COVID. Suena COVID, ¿ve? No voy a poder dar clases ya, hasta aquí llegó la clase, chicos, disculpen. No es COVID, es alergia, yo creo. Esteban, punto, validar descanso y le paso las horas dormidas. Digamos que Esteban durmió 8 horas. Entonces, tuvo que entrenar, tuvo que viajar, se concentró, pero entonces viajó 8 horas y esto me va a tirar aquí algún tipo de información, ¿verdad? Entonces, vamos a verificar esto. Ven que aquí imprime un 0. Un 0 es false. Primera 1 es un true, ¿verdad? Entonces, ya así, yo puedo estar trabajando directamente con los métodos que tiene la clase y que tienen alguna lógica, ¿verdad? Que van a tener por ahí. Entonces, si fuera void, y tal vez, vean que aquí nada más hice una afectación, si no, y puedo afectar alguna variable, entre otras cosas. Pero eso de afectar variables, ¿verdad? Que ahora lo mencionaba Jalen, la afectación de las variables siempre lo vamos a hacer a través del set y el get, ¿verdad? Pero son cosas que podemos estar haciendo por ahí. Entiendo. Ok. Okay, mejor, Esteban. Listo. Sí. Y ahora más o menos. Ok, Ya estoy chicos, mejor, acá yo les voy a ya pasar, casi más. perdón. Ok, yo les voy a pasar este código. Ocupo que agreguen las demás clases, ¿verdad? Yo agregué futbolista y ustedes les agreguen las siguientes dos clases, ¿verdad? Que sería la clase entrenador y la clase masajista y nada más para terminar la parte de la ejecución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Claros con este tema? Para pasar al siguiente. ¿Me puede pasar un toque del código? ¿Cómo? Para ver algo. Al Ah, código. que pasarme el código. Ajá. ¿En cuál? En el futbolista. Arriba, abajo. Quiero ver en la parte en la que... Ah, ok, sí, esa primera parte. La que quiero ver. Tonto, que toque. Listo. Buenísimo. Ahorita les cargo el código y ya quedaríamos con esta sección. Ahora, entonces, vamos a trabajar con la siguiente presentación. Voy a intentar hacerla un poco más rápido para no hacerlo tan teórico y tan pesado, ¿verdad? Pero es que quedan algunos temitas por ahí que tenemos que revisar. Digamos que sí, que quería guardar. Cerramos esto. Con la presentación de relaciones, meramente es bastante lo que ya hemos visto, pero tenerlo todo un poco más claro. En la parte de análisis, diseño, soluciones a problemas, conceptualización de clases, identificación de clases, relaciones, diagramas, invocación a constructores y instructores y sobrecarga de métodos. ¿Por qué? Porque chicos, ¿qué hemos visto nosotros? Nosotros hemos visto y hemos trabajado mucho con la parte de lo que son clases muy fáciles de identificar, muy claras. Más adelante vamos a trabajar con clases un poquito más abstractas, no al nivel de ProGrado, ¿verdad? Porque claramente en programación 2 ya ahí sí hay que trabajar con clases abstractas por completo, pero sí vamos a trabajar con al menos alguna abstracción o una clase que no sea tan física. Por ejemplo, dentro del proyecto anterior, lo ideal hubiese sido que existiese una clase contenedor, que se agregaran elementos, se quitaran elementos y lo demás, y no que el vector fuera parte de una boleta, sino tener una clase aparte. Ese era el ideal, ¿verdad? Que claramente ahí se decía que se ocupaba hacer ciertas funciones al vector, pero el vector no era, en este caso, un atributo propio de lo que era la clase. Pero como les digo, son diferentes formas y de acuerdo a la abstracción ustedes lo van a ir trabajando, pero perfectamente
podían hacer una clase, en este caso, a contenedor, y esa clase contenedor tener diferentes acciones para la parte del trabajo. Cuando hablamos de análisis y diseño a soluciones a problemas, ¿verdad? En este caso, lo primero, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta es cómo solucionar un problema de acuerdo a la parte de codificación. Nosotros tenemos que tener muy en claro que nuestra carrera, nuestra área surge por meramente problemas. Nadie llega y le paga a algún desarrollador o a alguna empresa, mira, quiero hacer un programa para, no sé, para algo que no sea una necesidad. Los programas nacen como necesidad. Si es un juego, es una necesidad en este caso, de tiempo de ocio. Si es un sitio web de e-commerce, de venta de artículos a través de internet, surge con la necesidad de colocar esos artículos en venta, entre otras cosas. Entonces, debe ser todo lo que es, en nuestro caso, nuestro proceso debe ser planeado con anticipación, cumpliendo los requerimientos y el apego a las buenas prácticas de desarrollo. Hay que tener muy en cuenta algunas particularidades. Primero, siempre entender lo que se quiere realizar. Ustedes siempre tienen que tener en claro qué es lo que van a codificar. O sea, antes de siquiera empezar con el proyecto, ustedes se sentaron y le dedicaron horas, perdón la palabra, horas nalga, ¿verdad? De estar ahí nada más sentados, entendiendo qué es lo que debo realizar. Una vez que yo lo entendí, que lo hice un maquetado ahí en hojas, ¿verdad? Que bueno, al menos voy a ocupar estas clases, esta clase depende de esta clase, estos son los atributos que requiero como necesarios. Entonces hago, por decirlo así, un levantamiento de requerimientos. ¿Qué sería esto? Bueno, toda construcción de desarrollo de software, que ahorita lo vamos a ver más adelante, requiere 5 etapas: análisis, diseño, codificación, pruebas y la parte del mantenimiento. Y en la parte del análisis yo tengo que saber cuáles son las necesidades del usuario. Y para saber las necesidades del usuario tengo que hacer un levantamiento de requerimientos, que más adelante, cuando estén más avanzados y ya nos veamos nuevamente en ingeniería, vamos a ver que no es solamente cumplir con el levantamiento de requerimientos, sino también cumplir con las expectativas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ustedes llegan y dicen, no sé, qué rico ir a comprarme algo, ir a comerme algo? Y digamos que eso que se quieren comer, no sé, que a ustedes les gusta mucho la pizza, ¿verdad? Entonces ustedes quieren una pizza. Y ahora, no sé, tienen el dinero y van el fin de semana a comprarse la pizza. Y van y se la compran y ustedes quieren una pizza y les venden una pizza así, que lo que ustedes pidieron fue una pizza, les entregan una pizza, pero no sabe como ustedes querían o no les gustó. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes pidieron una pizza, les vendieron una pizza, cumplieron con el requerimiento, todo bien. Pero ¿qué pasó con, en este caso, las expectativas no las están manejando? Ustedes en algunos casos, y se habla que el éxito de un restaurante es mantener la consistencia en la cocina, ¿verdad? En la forma como el sabor de cada platillo. Si yo voy a algún lugar, me gusta algo, yo sigo yendo a ese lugar porque me gustó eso que comí en ese día. Pero ¿qué pasa si a la segunda vez que voy ya no sabe igual y ya no me gusta? Y tal vez le doy una tercera oportunidad y ya voy nuevamente y no me gusta. ¿Qué quiere decir? Que cumplen con la necesidad, ¿verdad?, de que me dan lo que yo estoy pidiendo, pero no cumplen con mis expectativas. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a dejar de ir. Lo mismo pasa con el desarrollo de soluciones informáticas. En muchos casos, los clientes llegan y le piden a ustedes y verifíquenlo ustedes de acuerdo a lo que hicieron. Ustedes vieron el enunciado y estaban todos los requerimientos y ustedes pueden llegar y decir, sí, mira, el juego hace lo que usted pide, pero lo hace de una forma que sea amigable, que se entienda, que sea bonito, que sea fácil de usar, o no lo hace así. Entonces, ahí vamos a ver si cumplimos con los requerimientos y adicionalmente si cumplimos con las expectativas. En términos de software, ya hoy en día tenemos que cumplir más que todo expectativas, más que necesidades, ¿verdad? Entonces, perfectamente, alguno de ustedes me puede llegar y decir, hacemos un intercambio de regalo para Navidad, ¿verdad? Entonces, digamos que lo hiciéramos y vamos a enviar, todos nos ponemos de acuerdo en que sí, y vamos a enviar a través de correos de Costa Rica el regalo y a todos les va a llegar. Y hacemos un sorteo, ¿verdad?, en un sitio web y todos tenemos a quién le tenemos que dar. Y hacemos un intercambio virtual. Todo bien, ¿verdad? Y ese día nos conectamos y abrimos regalos y eso. Y yo llegué y coloqué que yo quería una camisa roja. Entonces, que alguien llega y me regala una camisa roja. Pero me regaló una camisa roja, que fue lo que yo puse, ¿verdad? Por una camisa roja de mujer, que no me queda. O una camisa roja que no es de la liga. Entonces, están cumpliendo el requerimiento, pero no la expectativa, ¿verdad? Mira, yo esperaba esta camisa y me dieron esta otra. Entre muchas otras cosas. Entonces, en términos de desarrollo de software, tenemos que aprender a cumplir expectativas de clientes y no solamente con requerimientos. Para solucionar un problema, ¿verdad?, nos apegamos a una metodología, un paradigma, para un ambiente o una solución ya
meramente probada. En lo que es nuestro ambiente, vamos a utilizar lo que es programación orientada a objetos, ¿verdad? Que viene con grandes retos, que primero sería cómo pensar en objetos, cómo saber cuáles son los objetos que realmente se requieren para lo que son las soluciones, y si todos los proyectos van a poder solucionarse bajo este paradigma. Que sí, en realidad cualquier proyecto debería poder, en este caso, acoplarse, no acoplarse, porque no es que el proyecto se acople a la metodología, sino que la metodología tiene las suficientes partes para poder trabajar bajo cualquier problemática. Primero hay que entender cuáles son los objetos, ¿verdad? Cómo dividir el proyecto en componentes, cuáles son los componentes necesarios para lo que es ese proyecto. Y eso fue lo primero que ustedes hicieron, ¿verdad? Por ahí, identificar las clases, la clase de aduana, la clase agencia, si usaron contenedor, la clase contenedor, la clase transportista, y ahí iban generando cuáles eran las clases, ¿verdad? Iban pensando cuáles eran los objetos, cuáles son sus interfaces necesarias, o sea, ¿qué tiene que compartir? Mira que la agencia aduanera comparte la boleta y esa boleta la tiene la empresa transportista, donde va a ir lo que sería en este caso el valor del contenedor y otras cosas. Entonces, ¿qué métodos tienen que compartir entre ellos, verdad? Que cuando hablamos de interfaces son esos mensajes de comunicación entre objetos. Y en muchos casos esos mensajes van a través de SDK meramente. Las soluciones van a ir más allá de la separación de clases y objetos. Vamos a ocupar una interacción y ahí es donde nosotros estamos involucrando lo que es el modelo vista controlador, ¿verdad? En el MVC. Entonces ahí tenemos mucho más claridad de cómo trabajar ciertas secciones en lógica, otras secciones en vista, usar controladores. Para este proyecto, chicos, y les digo de una vez, no hay ningún problema en que ustedes utilicen, por ejemplo, una interfaz por componente o por objeto. Entonces una interfaz de este objeto, una interfaz de este objeto. Entonces puedo tener múltiples interfaces, puedo tener también múltiples controladores y en este caso nada más todo lo que tengo que tener va a ser una administración un poco más clara de todo lo que son estos archivos. ¿Por qué? Porque en algunos casos sí, me topé algunos proyectos que la interfaz era de 600, 700 líneas de código, ¿verdad? Porque todo lo pedían por aparte. Ir intentando en este caso simplificar un poco más lo que son las clases. Para solucionar un problema hay que tener en cuenta una serie de variables, ¿verdad? Que repercuten en el éxito o la solución del problema. Y la experiencia del grupo de desarrollo contempla una mayor cantidad de escenarios y facilita la percepción de planes de contingencia. Hoy en día hemos avanzado mucho. Antes se hablaba meramente de un famoso triángulo de hierro, que ese triángulo de hierro eran de un triangulito normal, pero lo que se expresaba con decir triángulo de hierro era que un triángulo que no se podía mover. ¿En qué sentido? Que íbamos a tener tres variables, que estas variables, ¿verdad? Las vamos a conocer como tiempo, costo y alcance. Entonces, que si por ejemplo, aquí nosotros tenemos un triángulo, ¿verdad? Acá vamos a tener lo que sería, por ejemplo, el tiempo para el proyecto, el costo y el alcance. ¿Qué es el tiempo? Para ese proyecto le voy a dar 3 meses para que lo realice. Entonces, el tiempo es de 3 meses para realizar ese proyecto. El costo, bueno, para hacer ese proyecto se requieren 6 millones de colones. Y el alcance, ese es el levantamiento de requerimientos, esa métrica, esa hoja donde le dicen, bueno, todo lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa si ese proyecto no duró 3 meses y sino que duró 4 meses? Entonces lo que va a pasar es que, por ejemplo, en este caso, el tiempo se vio afectado, creció en la parte del tiempo. El mismo alcance, el mismo costo, pero se incrementó en la parte del tiempo. Entonces, en ese caso, se consideraba que ese proyecto fallaba, que los proyectos de software fallaban, porque no cumplía el tiempo estimado. Igualmente para la parte del costo. Si en vez de cobrarle los 6 millones se cobraron más, ¿verdad? Se requirió más cantidad de dinero, entonces también se dice que el proyecto falla. Y por último, el alcance. ¿Que el alcance qué sería? Incrementar los requerimientos. Se mantuvo en el tiempo, se mantuvo en el costo, pero el alcance ya no es el mismo, sino que ahora, además de todo eso que pidieron, empezaron a pedir mayor cantidad de líneas, ¿verdad? De instrucciones para llegar y ejecutar. Entonces, cada vez que alguna de estas aristas incrementaba, entonces lo que se hablaba era de que específicamente había un fallo en la parte de desarrollo de software. Y se habla que más de un 70% de los desarrollos de software fallaban. ¿Qué pasa? De que claramente, ¿verdad? Lo que son, existen ingenierías que ustedes, una ingeniería como la civil, ustedes todavía ven puentes que están mal construidos, ven carreteras que no quedaron del todo bien. Entonces, y la ingeniería civil tiene años, ¿verdad? Pero años de años, de antes de Cristo se construían cosas, ¿verdad? Y siendo una ingeniería tan antigua, todavía es propensa a errores. Imagínense en la nuestra que tenemos menos de
80 años de estar trabajando, ¿verdad? Menos de estar trabajando, no, de que están trabajando, ¿verdad? Y que claramente entonces van a tener ciertos postulados o ciertas formas en las cuales van a haber fallos, ¿verdad? Entonces, ya hoy en día no se considera solamente el tiempo, el costo y el alcance, sino que hay otro montón de variables. Por ejemplo, si nos enmarcamos en algún marco de referencia, como lo que es PRINCE2, va a contener 12 variables que incluye la calidad, que incluye en este caso el nivel de confianza por parte de los usuarios, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, hace que tengamos los proyectos de software mucho más integrados. ¿Cuáles son las etapas de, en este caso, de desarrollar software? Analizar la solución. Entonces, ustedes tienen que entender el contexto, hacer un levantamiento de requerimientos, firmar un project charter, un acta constitutiva, donde ustedes digan cuáles son, en este caso, los servicios que ustedes van a ofrecer, el usuario diga cuáles serían, en este caso, las peticiones que ellos van a realizar, y esto es lo que usted quiere, esto es lo que yo le ofrezco, bueno, firmémoslo y esto es lo que le voy a hacer. Claramente siempre cambia, siempre hay variaciones entre lo que pide el cliente y lo que en realidad se entrega. ¿Por qué? Porque el cliente está pensando meramente en cuál es la solución óptima, pero conforme va viendo entregables, conforme va viendo avances, y claramente hay variaciones en lo que es, en este caso, las solicitudes prestadas. El diseño, cuando hablamos de diseño de una aplicación informática, no estamos hablando solamente del diseño gráfico, estamos hablando del diseño de la arquitectura, estamos hablando del diseño de la base de datos, estamos hablando del diseño, en este caso, de las relaciones que tenemos que administrar. Entonces, diseño no es únicamente cómo se va a ver visualmente y el prototipo, sino cómo está estructurado, que voy a utilizar una metodología de desarrollo, que voy a utilizar, en este caso, un paradigma para acoplarme a lo que es, en este caso, la metodología ágil con la cual estoy trabajando. ¿Cuál es la arquitectura que voy a requerir, al menos para la parte de implementación de la solución, entre otras cosas? Y vean que programar, lo que nosotros hemos estado haciendo, es solamente una de las etapas de lo que es desarrollar software. Es la tercera etapa, ¿verdad? Que sería ya llegar y codificar. Aquí un analista llegó y obtuvo todos los requerimientos, un diseñador de soluciones llegó y dijo cuál es la arquitectura, el modelo base de datos, todo me lo dio, entonces yo empiezo a programar. A pasar a código la solución, ¿verdad? O los requerimientos que ya me dieron. Una vez que se programan, o sea que esto que ustedes hacen, se lleva a una fase de implementación, que la fase de implementación es ya ponerlo en marcha. ¿Qué pasa? Que chicos, esta en muchos casos es una fase bastante compleja, porque cuando usted programa solo una aplicación que la hace una única persona, se llega, se sube a un servidor y listo. Pero cuando estamos trabajando en aplicaciones que son un grupo grande, no sé, más de 5 desarrolladores, ya requiere la parte de la integración de los servicios, subir una aplicación que tiene, puede estar en diferentes ambientes. Entonces aquí el desarrollo de operaciones sí es un poco más pesado. Entonces la implementación es ya llegar y colocarlo, ¿verdad? Para que todos lo puedan utilizar. Esa fase de implementación puede tener una serie de cambios, ¿verdad? O de variaciones, que algo no funciona, que algo se cae, que algo tiene algún problema. Entonces, después de ahí, hay que entrar a una fase de mantenimiento, ¿verdad? Implementación y mantenimiento, pruebas, donde se valide todo lo que se está realizando y que esté funcionando. Cuando hablamos de este diseño y conceptualización de clases, ¿verdad? Ya aparte, es cuando pensamos en el paradigma orientado a objetos, ¿verdad? Tenemos que crear una representación del problema como si fuera en el mundo real, a nivel de software, ¿verdad? A nivel de componentes de software. Entonces, identificar todo el contexto que me dan y ver cuáles son al menos las entidades más claras que puedo extraer. A la hora de diseñar orientado a objetos, ¿verdad? No se independiza el procesamiento, más bien se conecta entre lo que son los objetos de datos. Entonces, no es que yo genero funciones estructuradas para pasar todo lo que es la información, no, es que más bien la interacción entre los objetos es la que me da esta facilidad de comunicación. Cuando hablamos de programación orientada a objetos, tenemos que tener 3 conceptos claves, que es la abstracción, primero que nada, y cuando hablamos de extraer es poder, en este caso, entender, sin que esté, por decirlo de una manera explícito, cuáles son las necesidades en cuanto a clases, en cuanto a requerimientos que requiere ese software. El ocultamiento de información, ¿verdad? Estos entre clases, meramente hablamos de miembros de acceso, privado, protegido o público, qué información tiene que compartirse, qué no, qué se tiene que estar pasando, qué no, cuáles son las interfaces necesarias. Y la parte de modularidad, ¿verdad? De no llegar y hacer todo en un solo lugar, sino tener la facilidad de crearlo a través de métodos y generar
una independencia entre lo que son las funciones. Acá, ¿verdad? Bueno, leo textualmente, como ya no modela el análisis y diseño orientado a objetos, es un enfoque, ¿verdad?, que modela un sistema como un grupo de objetos que interactúan entre sí. La conceptualización de las clases vuelve la abstracción de esos moldes o características comunes que hacen, ¿verdad?, bajo una serie de valores, generar u obtener diversos objetos, ¿verdad? Entonces, en este caso, y es meramente la construcción de objetos de acuerdo a esos moldes o esas clases que previamente hemos generado para lo que es nuestra clase. Características, ¿verdad?, de lo que es la conceptualización de clases. Todo objeto va a ser una abstracción del mundo real, ¿verdad? Y va a tener en este caso su propia clase. Los objetos son independientes, encapsulan el estado y la representación de la información, ¿verdad? Por eso cada clase tiene su sección privada, pública o protegida, de acuerdo a lo que se requiera. La funcionalidad del sistema se va a expresar en términos de servicios de los objetos, ¿verdad? Hablamos en términos de la capacidad de compartir información a través de sus interfaces. Las áreas de datos compartidos son eliminadas, ¿verdad? La comunicación es por parámetros. ¿Qué es esta? Las áreas de datos compartidos son eliminadas. O sea, no tener variables públicas globales para que todas las clases puedan acceder y modificar. No. Si se quiere esa información, accédalo a través de un parámetro, de un set para que haga la modificación, de un get para obtenerlo a través de un método, de una interfaz. Pero no tener esas áreas de información compartida. ¿Cuál es la ventaja de trabajar así? Bueno, que es fácil de mantener. Los objetos representan entidades que es autocontenidas, ¿verdad? Que cada objeto tiene toda la información de una clase, ¿verdad? A través de esa fotografía, ¿verdad? En ese momento, con los datos que le das. Los objetos son componentes que son reutilizables y depende del sistema, se hace más fácil o más complejo lo que es el mapeo, ¿verdad? De cuáles serían esas clases. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos estar trabajando con, no sé, un sistema un poco más matemático donde tengamos clases que pueden ser funciones, una función trigonométrica. Entonces, de acuerdo a ahí le damos atributos y creamos un constructor de función trigonométrica y de acuerdo a la cantidad de parámetros va a ser una u otra función. Identificación de clases, ¿verdad? Primero que nada, ¿verdad? Hay que entender que es lo principal, ¿verdad? Es una tarea delicada y complicada. Hay que saber que una clase es una descripción de un conjunto de objetos similares. Entonces, no puedo crear una clase de algo que es solo uno, sino que si voy a lo general y encuentro que esos atributos comparten un área en común, entonces puedo generar una clase para generar múltiples objetos con diferente estado, cada uno de ellos, ¿verdad? Y podemos identificar cientos de objetos. Este número indeterminado se va a realizar aparte de la creación de las instancias. ¿Esto qué es? Que ya una vez que yo tengo los moldes o las clases, y podemos generar la cantidad de objetos que queramos desarrollar. Es más, podemos usar hasta ciclos, ¿verdad? Como ya lo hemos hecho. Y antes del ciclo, persona en la posición I, por ejemplo, y ahí creamos la cantidad de objetos que deseamos. ¿Qué cosas son objetos y qué no, verdad? Entonces hay algunas reglas, ¿verdad? Para definir qué podemos nombrar como objetos. Que sean cosas tangibles, que tengan roles, que funcionen como organización, que trabajen como incidente, como iteración, como especificaciones o lugares. Entonces, esto lo podemos manejar como objetos para poderlo, en este caso, definir más explícitamente como qué puedo generar como objeto. Las relaciones entre clases, ¿verdad? Es si tengo una clase persona con una clase estudiante, bueno, ¿cuál es la relación que hay entre ellas, ¿verdad? Pueden ser de tipos de jerarquía, ¿verdad? Que va a ser por herencia o generalización, ¿verdad? Lo que ya hicimos. Pueden ser de pertenencia o agregación, que más bien existe una dependencia de una clase a la otra, o de asociación. Son las tres formas de relaciones que vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos una de asociación. Un cliente, tenemos la clase cliente y la clase dirección. Entonces aquí va calle, atributos calle, distrito, provincia y todo lo demás. Aquí un cliente, nombre, cédula y todo lo demás. Un cliente vive en una dirección y en una dirección puede haber uno o muchos clientes. Entonces, más bien, aquí no es que esta clase depende de esta, no es de dependencia, ni es que la dirección se hereda del cliente, no es de herencia, es de asociación, ¿verdad? Entonces, que esta clase se asocia con esta para tener en este caso, no sería un objeto, sino tener información más detallada de ambos objetos. Entonces, relacionar que este cliente vive en esta dirección y en esta dirección vive uno o muchos clientes, ¿verdad? Que podríamos tener por ahí. Una relación de dependencia, ¿verdad? Entonces, podemos tener en este caso la clase polígono y la clase punto. Entonces,
¿Cuál es la relación entre ellos? Un polígono contiene uno o muchos puntos, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, el punto va a estar el polígono depende de la cantidad de puntos. Sin puntos no hay polígono, entonces existe una dependencia por ahí, ¿verdad? Entonces, una clase de línea que podemos tener por acá. Y aquí hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que, por ejemplo, un polígono puede contener 0 o muchos puntos, ¿verdad? Y un punto va a estar ubicado en un polígono. Entonces, hay una relación entre clases. Acá lo que ya vemos, ¿verdad? Un cliente vive en una dirección y en una dirección pueden haber múltiples clientes y aquí podemos tener relaciones más bien de jerarquía, ¿verdad? De herencia. Si tenemos un vehículo, ese vehículo pues entonces tiene ciertas características, ¿verdad? Y de acuerdo a esas características, digo, voy generando otras características. Un vehículo puede ser terrestre o aéreo. Los aéreos pueden ser un avión, un helicóptero, y el terrestre un coche, una moto, una bicicleta, entre otros. Entonces, aquí hay una serie de características, por ejemplo, un vehículo aéreo, como no sé, la cantidad de alas, tamaño de motores, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Un avión tiene cantidad de alas, tamaño de motor y un helicóptero también. Entre otras características que también lo hacen que sea único y que sea diferente. Relación entre clases, todo objeto es una instancia de clase y toda clase tiene 0 o más instancias, ¿verdad? Y no es normal generar una clase para no invocarla, ¿verdad? No es natural eso tampoco. Las clases son estáticas, ¿verdad? Claramente no van a variar, sin embargo, su existencia, semántica y significado van a estar fijadas antes de la ejecución del programa, ¿verdad? Claramente la clase está fijada antes de correr el programa, si no, no vas a correr absolutamente nada. Y los sujetos se crean y se destruyen a un ritmo acelerado durante la ejecución del programa. Acá tenemos los diagramas de clases, los UML, ¿verdad? Que ustedes ya más bien los han ido generando. En los UML vamos a tener el nombre de la clase, en la primera sección, en la segunda sección los atributos con un más y los métodos con un menos, ¿verdad? Significado de la multiplicidad de las relaciones entre clases. Las relaciones entre clases pueden ser de 1 a 1, por ejemplo, una persona trabaja en una empresa, pero en una empresa pueden trabajar una o muchas personas, entonces va a existir ciertas relaciones de multiplicidad entre lo que son las clases. ¿Qué pasa? Esto es un tema más de bases de datos, yo solamente se los doy como para que sepan que en este caso va a existir una relación entre clases. De 1 a 1, entonces no sé, por ejemplo, ¿cuál puede ser una relación de 1 a 1? Una persona tiene un número de cédula y un número de cédula está asociado a solo una persona, ¿verdad? Entonces, algo que tiene que ser una relación 1 a 1. De 0 a 1, ¿verdad? Entonces, en una dirección pueden vivir 0 o muchas personas, ¿verdad? En una ubicación en específico, en una casa. Y aquí de muchos a muchos, entonces, en una persona vive en una casa, pero en una casa pueden vivir una o muchas personas, ¿verdad? Entre ahí, eso es meramente cardinalidad, es la temática y la van a ver en bases de datos, entonces no me voy a meter mucho. Los destructores, ya lo hemos visto, ¿verdad? Sirven para eliminar un objeto de una clase determinada, elimina memoria, vacía el objeto, entre otras cosas, ¿verdad? Siempre hay que agregarlos en cada clase. Características empiezan con el símbolo globito chancho, ¿verdad? No sé cómo se llama, entonces yo digo así. No tienen valor de retorno, no tienen parámetros, no pueden ser heredados, siempre tiene que ser público y no pueden ser sobrecargados. Cuando hablábamos de sobrecarga, ¿verdad? Ya lo vimos también la semana anterior, es tener un mismo método, ¿verdad? El mismo nombre, pero con diferente cantidad de parámetros o argumentos, ¿verdad? O aunque tengamos una misma cantidad de parámetros que sean de diferente tipo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un método sumar sin parámetros, otro método que suma 2 números pero de tipo double, otro método que suma 2 números pero de tipo int, otro método que suma 2 enteros y un double, o otro método que suma un int y un double, por ejemplo. Entonces, mientras tengan o diferente cantidad de argumentos o diferente tipo por argumento, no hay ningún problema en que podamos sobrecargar lo que son los métodos. ¿Ok? Y esta sería esta segunda presentación. Chicos, ¿dudas con esa presentación? Solamente leerla y tenerla en contexto. La siguiente semana tenemos otra presentación para ya ir finalizando, o ya finalizar lo que es el contenido teórico del curso. ¿Y qué queda pendiente? Bueno, en el aula virtual están los ejercicios de semana 3, solo son 3, para no estresarlos porque les voy a dejar una tarea, que no se las he puesto ahorita, para que puedan al menos hoy trabajar con estos ejercicios en esta hora pendiente. La tarea se las cargo mañana, que es sobre, es muy sencillo, es agarrar, leer un TXT, pasarlo a otro TXT, hacer un filtrado y crear un tercer TXT. Pero bueno, ahorita si no, se las paso ahora, dentro de un rato, no hay ningún problema.
porque ya está generado. Meramente lo que quiero es que sí trabajen, por lo menos hasta las 5, que sí trabajen en un rato por una parte de la creación de herencia. Primero que ya tenemos el ejercicio, ¿verdad? Que lo tenemos a la mitad y ustedes tienen que agregar las otras 2 clases. Y después aquí, herencia simple, de lo que es persona con empleado, persona con estudiante y vehículo con automóvil. Y aquí vienen los atributos y los métodos que tiene que compartir para cada una de las clases. Entonces son 3 ejercicios básicos en la parte de herencia. Chicos, consultas con la clase de hoy. De mi lado, todo bien. No. Ok, chicos, entonces los acuerdos que quedamos, ¿verdad? Termino de revisar los proyectos y les subo todos los proyectos. No voy a subir notas parciales, ¿verdad? O no les voy a subir las 28 que tengo ahorita, que me queden 8 sin subir. Entonces, en el momento que se suban todos, en ese mismo instante, se sube el proyecto. El viernes nos vemos a las 10 para terminar de explicarles el proyecto, además del video, ¿verdad? Que lo puedan entender y tener más claro. El video va a ser corto, ¿verdad? Porque no les voy a quitar mucho tiempo y la explicación un poco mejor, ¿verdad? La damos el viernes. Y que va a quedar una tarea para de hoy en 8. Y prácticamente con eso estamos. El viernes, si tienen dudas sobre vectores, sobre matrices, sobre punteros, sobre archivos de texto, entonces nos sentamos y lo vemos con mayor detalle. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, profe. Perfecto. Chicos, me quedo con los que tengan consultas de lo de hoy, de lo anterior, cualquier consulta, ¿verdad? Entonces creo que ahí Anthony y algunos también me pidieron un espacio, ¿verdad? Para que nos quedemos después de la sesión de hoy. Los que no tienen dudas y tienen todo claro, estamos por hoy. Nos vemos entonces el viernes, que espero que el viernes todos se puedan conectar. Y ya para clases de hoy en 8, recuerden, de hoy en 15, el examen, de hoy en 22, que va a aprender, ¿verdad? Que no de hoy en 22, por lo menos de mañana en 22 o del jueves en 22, la entrega del proyecto. Y ya con eso iríamos cerrando la parte del curso. Okay. ¿Estamos? ¿Listo, chicos? Que les vaya muy bien. Nos vemos. Profe, el viernes, ¿a qué hora sería lo de las 10 de la clases? mañana. Ok. Que fue la hora que ya hemos terminado. Pura vida, profe. Bueno, Jaylan, por ahí hasta luego, con gusto. Bueno, profe, gracias. Chao, con gusto, Jafet. Bueno, profe, pura vida. Hasta luego, Esteban. Bueno, Juan, hasta luego. Chao, Junit, que te vaya muy bien. Chao, Daniela. Voy a dejarles de compartir y voy a evitarles que puedan compartir. Ok, chicos, cuéntame. Dudas ahí, Antonio, Arturo, Némesis, Jafet, Stephanie. Stephanie, ahí le mandé un correo, ¿verdad? Espero que lo haya visto. ¿Qué tal, profe? Profe, vieras que lo mío no es tanto una duda de código o algo así, es algo más personal que tengo que hablar con usted, entonces no sé si los compañeros tendrán alguna Ok. pregunta que hacerle. O los demás también son situaciones personales, porque si es personal, igual nada más se conecta y desconecta y ahí lo vamos trabajando. Yo creo que Nemesis y Jafet se fueron a tomar café y dejaron la computadora encendida. Yo creo que sí.